Vinieron unos extranjeros aquí, se hospedaron en un hotel y vos sabés que aquí le conocen como la capital del buen café, ¿verdad? Y los extranjeros vinieron y probaron y que les dieron café X, ¿va? Café, ya sabes, de bolsita. Y toda la gente así que conoce, que sabe, estaba como con pena porque dicen qué percepción se van a llevar acerca de la capital del buen café si les dan un café que ellos mismos van a sentir que no es del mejor. Buena gente, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de One Podcast. Esta vez vamos a hablar de un tema que es bastante controversial en el mundo y principalmente aquí en Honduras por el tema del Starbucks y la llegada de una cafetería que es de una transnacional. Y vamos a hablar acerca de las opiniones de un empresario que tenemos aquí ante nosotros y que se va a autopresentar. Mucho gusto, Jorge, ¿cómo estás? Mucho gusto, Nan. Gracias por la invitación. Mi nombre es Jorge Altamirano. Soy el dueño de Caldis Coffee Shop en Santa Rosa de Copán. Tengo experiencia también asesorando diferentes cafeterías a nivel nacional y también beneficios de café. Y bueno, en el mundo del café he tenido experiencia en los últimos años, así que bueno, con muchas ganas de platicar un poco sobre la realidad de la caficultura en Honduras. ¿Cuál es tu opinión en realidad para empezar hablando sobre este tema, sobre la llegada de Starbucks a Honduras? ¿Cuál, desde tu punto de vista como empresario, como dueño de una cafetería aquí localmente, qué pensás vos acerca de esto? No podemos negar que Starbucks es un monstruo a nivel mundial y que sí va a tener cierto impacto en Honduras, en las cafeterías. Sin embargo, considero que también es una oportunidad para demostrar de qué estamos hechos y buscar estrategias para poder sobresalir con lo que ya conocemos que tenemos, ¿verdad? Con la calidad de nuestro café, con el servicio al cliente, con la parte cálida, los conceptos que estas cafeterías tienen aquí en Honduras y en la región. Y Starbucks pues sí es una transnacional que realmente tiene muy consolidado su marca. Y que en cierta manera también ha brindado el conocimiento de lo que es el barismo a nivel internacional, que antes no se conocía. Y incluso Starbucks, ellos fueron quienes se supone que le dieron el nombre al barista, que es una combinación entre bar y artista. Entonces se empezaron a autollamarse baristas a los empleados de Starbucks. Entonces esa y otras cosas realmente ellos han aportado a la cultura internacional del café, pero creo que nosotros tenemos la misión y el deber y las posibilidades de demostrar y llamar la atención de otra manera. ¿Y qué tan cierto es? Yo he escuchado comentarios que dicen que los Starbucks utilizan cafés de diferentes países. Por ejemplo, ellos utilizan café hondureño y hacen bebidas que nosotros mismos consumimos y decimos, pucha, pero no sé qué tan cierto es eso. Sí, Starbucks, por todo el poder que tiene y la parte logística, ellos pasan comprando café en todo el mundo. Ellos incluso tienen un sello de calidad, que es el sello Starbucks, ¿verdad? Que ellos lo promueven a nivel internacional. Y sí, ellos compran café hondureño, pero también de otras regiones. Así que sí, eso es correcto, ellos compran café hondureño. Y sobre la economía del país, ¿qué pensás vos? ¿Va a venir a potenciar o va a venir a afectar? Yo no creo que ni una ni la otra. Realmente los precios de Starbucks sabemos que son precios elevados. Es un lujo ir a un Starbucks. Starbucks no solo vende un producto, sino vende una experiencia. Sabemos como en todos, siempre que hay una nueva marca en un lugar que es conocida, hay filas afuera los primeros días, pero también sabemos que podemos buscar la manera de hacer un llamado a la conciencia de las personas que consuman lo nuestro, que consuman el café hondureño y que consuman lo que los emprendedores hondureños tenemos para ofrecer. Sabemos también que los precios, y lo tenemos en El Salvador, aquí cerca, sabemos que los precios son elevados de Starbucks. Cada quien puede considerar ir una o dos veces. No creo que las personas vayan a optar ir a diario a un Starbucks, pero obviamente hay posibilidades, algunos que tienen la posibilidad de hacerlo, pero sí va a ser un impacto de inicio y vamos a ver cómo sucede en el resto de los meses, pero yo no considero que nos vaya a afectar realmente. Fíjate que como un dato interesante también para aportar un poquito a lo que vos estás diciendo, fíjate que hace poco estaba hablando yo con un catedrático de la universidad y me decía, mira, una de las diferencias que podría dar un Starbucks con el servicio a cafeterías locales podría ser que vos llegás, consumís o no consumís y puedes estar todo el día en la cafetería, tal vez impartiendo alguna clase, haciendo alguna tarea, algún trabajo y no hay ningún problema en cuanto al tiempo. Y sabemos que a nivel local
en muchas cafeterías vos vas a consumir y a la hora te están viendo así como que a qué horas te vas a ir porque hay más clientes que quieren hacer uso de la mesa. En ese punto, ¿qué pensás vos acerca de eso? Porque también podría ser como una forma de cómo Starbucks también se posiciona en un lugar para poder atender a sus clientes. Y ellos usualmente hacen eso, tienen un espacio donde se pueden hacer reuniones y hay personas que se van y se están todo el día ahí y tienen todas las comodidades para estar todo el día ahí, ¿verdad? Tienen internet ilimitado. Realmente digamos, para un emprendedor, obviamente lo óptimo es que haya flujo, ¿verdad? De personas, que unas personas lleguen, tomen su cafecito, platiquen un ratito, pero luego le den ese espacio a otras personas. Eso es lo óptimo. Obviamente hay personas que les gusta estar más tiempo en un lugar y Starbucks no los va a sacar en ningún momento, ¿verdad? Entonces, y no les va a afectar el hecho de que alguien esté ahí. Si lo vemos desde ese punto de vista, creo que sí es una posibilidad de que si alguien lo quiere utilizar de oficina, lo puede hacer y creo que incluso es como sí, es un extra que ellos dan, ¿verdad? En el servicio, como te decía, una experiencia. Aparte, ellos se enfocan obviamente en sus bebidas y les ponen nombres llamativos, se ven bonitas, pero también es la experiencia de cuando yo entro a Starbucks, qué es lo que vivo, que me ponen el nombre y que adrede lo ponen mal escrito para que yo tome una foto y la suba a las redes. Eso ya también es conocido, que es una estrategia de ellos. Y les ha dado resultado, ¿verdad? Y la gente lo hace. Actualmente aquí en Santa Rosa de Copán, para irnos más específicamente a lo local, existen casi 50 cafeterías. Desconozco muy bien cuánto es la cantidad total, pero ¿qué sería alguna de las estrategias que vos utilizas como dueño de una cafetería aquí en Santa Rosa para poder competir con tanta cafetería? Porque yo me pongo en tu lugar y digo, pucha, hay demasiada competencia. ¿Cómo yo puedo hacer para mantenerme en el mercado, para ofrecer diferentes precios o diferentes cosas? No sé cómo lo haces. Es un reto, realmente. Cuando Caldis abrió, éramos la cuarta cafetería aquí en Santa Rosa. Y eso fue hace 12 años, más o menos. Y ahora tenemos más de 40 cafeterías, mal contadas, de diferentes estilos, de diferentes conceptos. Realmente lo que nos tratamos de enfocar es en respetar nuestro propio concepto, pero también en dar calidad, ¿verdad? Calidad no solo en las bebidas, sino en el servicio, ¿verdad? Y siempre estamos innovando, tratando de tener bebidas diferentes, con menús de temporadas o bebidas que cuenten una historia. Tratamos de dar ese plus, ¿verdad? Y creo que a la gente le gusta. Y hay personas que andan como saltando de una cafetería a otra. Un día les gusta ir a una, otro día a otra, y están como cambiando de ambientes, y es válido también. Y creo que es una dinámica que ha funcionado. ¿Y tu opinión sobre este fenómeno, la palabra utilizada, cafés especiales? ¿Qué pensás acerca de eso? Bueno, los cafés especiales se refiere a una cosecha específica de un microlote, por ejemplo, de un café de excelsa calidad, ¿verdad? Un café que es de exportación, tal vez, que es un café que tiene un costo un poco más elevado, por lo mismo, porque tiene costos elevados de producción para poder tener la calidad que se busca a un nivel de exportación, ¿verdad? Entonces, sí, hay muchas cafeterías aquí de cafés especiales, ¿verdad? Con microlotes, y están siempre tratando de traerle al cliente lo mejor en cuanto al grano. Y el grano de Honduras es uno de los mejores del mundo. Entonces, si vienen a Santa Rosa y van a una de estas cafeterías, están probando probablemente uno de los mejores cafés del mundo. Y vos sabés que, vaya, Santa Rosa es rica en tradición, cultura y un montón de cosas. Aquí en Copán bebemos café de mañana, tarde y noche, ¿va? Pero somos bien cafeteros. En ese caso, pues se puede decir que la parte cultural o la parte de todo esto, las tradiciones y todo lo que tiene que ver con el café en la localidad, pues tiene un alto impacto más que todo para las empresas de cafetería. Pero en el caso tuyo con Caldis, ¿cuál ha sido ese sentido de permanencia para poder mantener toda esta tradición de cómo innovar en el café también? O de cómo elegir ese público meta al que ustedes van dirigidos, porque no es a toda la población tampoco, sino que es a alguien específico. Así, hay que tener mucha sensibilidad en cuanto a conocer el mercado meta al que nos dirigimos y qué es lo que les gusta realmente, qué es lo que siempre tratamos de traer cosas diferentes, pero con un toque que sabemos que los va a hacer sentir como en casa y que los va a enganchar, porque muchas veces, y especialmente a nosotros los hondureños, nos cuesta un poquito hacer ese cambio y hacer ese switch y
buscar algo que sea completamente diferente a lo que estamos acostumbrados. Siempre tratamos de ir como enlazando y estoy dispuesto a probar esto, pero siempre y cuando tenga este saborcito que a mí me gusta o esta textura, etcétera. Entonces es de ir probando, ¿verdad? Y conociendo realmente el mercado. Pero sí, lo que vos mencionas, la parte de tradición del café está bien arraigada en Santa Rosa de Copán específicamente, en Honduras. Desde niños en los pueblos les dan chupones de café para que estén tranquilos. O sea, desde ahí es una fuerte tradición de café. Y te voy a decir que hace 10 años en Santa Rosa de Copán no éramos tan metidos a rollos con la calidad del café como lo somos ahora. Yo he notado drásticamente la diferencia. Ahora los santarrocenses nos hacemos como cae mal en eso del café porque no le aceptamos un café a cualquiera o un café cualquiera, sino que siempre estamos como criticando el café, que este café no me gusta, que es mejor el que pruebo ahí en Santa Rosa. Y nos hemos vuelto, o sea, nuestro paladar realmente se ha vuelto más experto y lo hemos ido depurando. Y bueno, es algo positivo, ¿verdad? Porque tenemos un buen café y hay que saberlo apreciar. Y también depende del punto de vista que lo veas, porque si lo miras como cliente lo vas a sentir diferente y si lo miras como productor lo vas a ver de otra forma también, te vas a hacer como un poco más crítico en eso. Pero fíjate que hay una experiencia también que te quería contar sobre, vinieron unos extranjeros aquí, se hospedaron en un hotel y vos sabés que aquí le conocen como la capital del buen café, ¿verdad? Y los extranjeros vinieron y probaron y que les dieron café X, ¿va? Café, ya sabes, de bolsita, y toda la gente así que conoce, que sabe, estaba como con pena porque dicen qué percepción se van a llevar acerca de la capital del buen café si les dan un café que ellos mismos van a sentir que no es del mejor. En ese punto de vista, ¿qué pensás vos acerca de hoteles o de algunos restaurantes que han incursionado en este tema que pues de alguna forma les brindan el servicio, les dan el café a la gente y tal vez no es de buena calidad? Yo creo que es una tarea pendiente que tenemos de involucrar a todos en el tema de café de calidad. Es algo que no sucede en Honduras. Y esa es la diferencia con el café de Colombia, por ejemplo. Si nosotros escuchamos café de Colombia, nosotros inmediatamente sabemos que es un buen café. No porque sea mejor que el de Honduras, porque realmente el café de Honduras no tiene nada que envidiar al café de Colombia. Pero si vos vas a Colombia, la persona que está en el merendero, la persona que te está atendiendo en un lugar pequeño, una pulpería o lo que sea, te habla de su tintito y te explica y te cuenta y se siente orgulloso de la excelente calidad que tiene. Eso creo que es lo que nos hace falta, que toda la cadena esté involucrada. Obviamente el hotel tiene mucho que ver porque en las mañanas ellos buscan el café en el hotel usualmente, ¿verdad? Y si el hotel, vamos a la capital del buen café y ya tenemos ese mote y buscamos y estamos promocionando eso, tenemos que también ser conscientes de que nos van a estar criticando, vamos a estar bajo el ojo crítico de los que nos visitan, como que a ver si es cierto que son del buen café. Entonces ellos lo esperan en todos lados. No solo en la cafetería, sino también en los hoteles, en los restaurantes, etcétera. Entonces sí, es una tarea que todos tenemos que involucrarnos. También sobre el tema de tu empresa, de este café que es Caldis, que por lo visto es bastante antiguo y que ha estado bastante tiempo aquí funcionando. La localidad de esta cafetería pues está enfrente al Parque Central. Esa podría ser como una de las principales fuentes por las cuales ustedes compiten con otras cafeterías, pero ¿cuáles estrategias han tomado en cuenta para poderse mantener en el mercado? Bueno, sí, la posición de nuestro local es justo en el casco histórico, justo al lado de la catedral, y eso nos ayuda a que nos vean más, las personas que están caminando, aunque no sepan que existe una cafetería, la ven desde lejos. Tenemos mesas en la parte de afuera también para hacer ver de que hay una cafetería ahí, y usualmente tratamos de rescatar esos espacios también con arte. Hay ciertos momentos en el año que hacemos conciertos en la parte de afuera, que es peatonal, o hacemos galerías de arte, etcétera, para poder incentivar el arte en Santa Rosa y también rescatar esos espacios públicos que tenemos a nuestra disposición y que la gente se sienta en un ambiente acogedor y lleno de arte, pues que es lo que busca. Cuando ustedes comenzaron y tuvieron un montón de retos, pero actualmente, ¿cuáles desafíos ustedes como cafetería local podrían demostrar o dar a conocer al público? Bueno, la parte de la competencia obviamente es uno de los retos fuertes porque ahora somos más de 40 cafeterías. Cuando iniciamos éramos menos de 5, ¿verdad? Es un reto fuerte, ¿verdad? Que creo que todos lo tenemos. El precio de los insumos, pues, es de todos conocidos que se ha elevado y eso también nos hace, es un reto poder costear los productos que tenemos y no elevarles el precio
para no afectar al consumidor, ¿verdad? Pero sí es un reto fuerte, ¿verdad? Que no cualquiera lo puede superar, pero creo que un emprendedor tiene que estar listo para esto, saber que con paciencia y con dedicación y siendo resiliente y todos estos términos que nos han tratado de motivar, ¿verdad? Para poder superar estas barreras y algún día poder estar en un lugar más cómodo, digamos. Y con la estrategia siempre, no solamente con el uso de las redes sociales o con alguna de las imitaciones que se podrían hacer con Starbucks, que por ejemplo hablaba de estos vasos que le escriben el nombre mal escrito a las personas, para que eso también forme como controversia, de alguna forma se dé a conocer de que fueron a la cafetería y le dieron ese vaso. Pero te hablaba de imitar porque muchas veces algunas estrategias de estas son bien vistas y dan resultados, pero no solo por el hecho de que a ellos les haya funcionado, significa que a las empresas locales les pueda funcionar. Pero ¿qué otra estrategia ustedes han utilizado aparte de los conciertos o espacios para que la gente pueda sentirse más cómoda? ¿Han utilizado ustedes? Sí, bueno, es parte de lo que mencionaba del benchmarking, ¿verdad? Estar viendo lo que otros hacen y ver si lo podemos acoplar y dándole el toque. Realmente que nosotros nos involucramos mucho con el aspecto de las bebidas, de los conceptos, es lo que te mencionaba, los nuevos menús que tenemos. Digamos, cuando estábamos con lo de la pandemia y con lo de las vacunas, sacamos una bebida que se llamaba el Smoothnik, ¿verdad? Entonces era como un smoothie que se relacionaba con esta vacuna rusa. Entonces, y le agregábamos una jeringa que era para que le inyectara ya sea una bebida energética o un toquecito, un piquetito. Pero, y esto llama la atención a la gente. Entonces siempre tratamos de estar como a la vanguardia y buscando qué es lo que llama más la atención y convertirlo en una bebida o convertirlo en un producto que llegue al corazón del cliente, ¿verdad? Y con lo del tema de la sostenibilidad ambiental, ese tema es bastante extenso, pero con el uso de plástico y todo eso, ¿cómo las cafeterías trabajan? Sí, nosotros hemos tratado de reducir al máximo el uso de plásticos. Algunos de nuestros productos son hechos de fibra de aguacate, otros de fibra de bambú. O de cartón, digamos las pajillas. Entonces tratamos de disminuir al máximo. No es fácil, ¿verdad? Porque no hay mucha disponibilidad en el mercado de productos de este tipo y si lo hay es de alto costo, ¿verdad? Pero sí tenemos esto en mente y nosotros tenemos una certificación a nivel centroamericano que se llama SIX y hemos obtenido el sello más alto en los últimos 5 años y hay un componente ecológico también que nosotros respetamos y hemos ido mejorando. Y para obtener esos certificados tienes que reunir una cantidad de requisitos que tal vez la gente no mira, pero con ver el certificado, el que vaya a estudiar y vaya a leer sobre eso, ya saben con qué requisitos han ustedes logrado ese certificado. Pero vos también formás parte de Canatur y sobre este tema del turismo, ¿cuál papel juegan las empresas, más que todo las cafeterías, con el tema del turismo en Santa Rosa? Bueno, el hecho de que nos llamemos la capital del buen café, entonces obviamente las cafeterías tienen que estar listas para demostrarlo cuando vengan los turistas. Entonces Canatur ha hecho un gran trabajo activando el destino y trayendo personas de otras partes, ¿verdad? Así es donde nosotros nos unimos y realmente que eso es algo que Santa Rosa de Copán es un ejemplo a nivel nacional que creo que no ocurre en ningún otro lado, cómo las competencias se unen para poder mejorar el destino y hacerlo, potenciar el destino y hacer que venga más gente. Ya una vez la gente acá, entonces cada quien busca cómo atraerlos según sus posibilidades, ¿verdad? O sus conceptos, ¿verdad? Pero sí trabajamos muy de la mano con diferentes cafeterías, nos llevamos bien para poder potenciar el rubro del café específicamente en Santa Rosa. Y luego la parte esta que te menciono de SIX, el certificado también fue por medio de Canatur, ¿verdad? Fue un convenio que se hizo con el IHT para poder optar a estos sellos. Obviamente nos metimos a este proceso y es un proceso arduo, difícil, hay que invertir para poder mejorar muchas cosas internas, pero eso nos ayuda a estandarizar todos nuestros procesos, asegurar de que la calidad sea igual siempre y de alta gama y el entrenamiento de nuestros baristas también es muy importante. Y muchas cafeterías, tal vez los propietarios no son dueños de fincas, sino que ellos son intermediarios, compran y ya ponen en la cafetería. Pero para una persona que tiene la visión de crear o de poner una cafetería, ¿qué podrías vos mencionar acerca de los desafíos o las principales limitantes con las que se van a encontrar? ¿Cuáles podrían ser esas? Eso que mencionas, el hecho de que el café es tan fluctuante,
A veces es fácil encontrar café y a muy buen precio, y a veces el café está a precios exorbitantes porque tal vez el café a nivel internacional lo están pagando bien y nadie quiere dejar café para interno, sino que todo el mundo quiere vender el café a buen precio a nivel internacional. Entonces cuesta encontrar en la localidad, esa es una de las dificultades. Y luego el perfil de tueste es una de las cosas más importantes que tiene que tener el café. Puedes tener el mejor café del mundo, pero si no lo sabes tostar, le vas a arruinar sus sabores originales, y luego en la preparación, también en cualquier eslabón del proceso del café, puedes arruinarlo. Puedes esconderle sus atributos o añadirle otros que tal vez no son los adecuados. Entonces, todo esto es importante que nos involucremos, que entendamos, que nos preparemos para asegurar de que le demos un buen trato al café, que al final debería de ser el rey de la cafetería, y muchas veces es lo que tenemos escondido. Actualmente, bueno, por ahí me contaron de que aquí en esta cafetería Caldis tienen uno de los cafés más caros del mundo. No sé si podrías hablarnos acerca de ese. Sí. Tenemos el Kopi Luwak, se llama. Ese es considerado el café más caro del mundo. Es un café que viene desde Indonesia y tiene un proceso peculiar, ¿verdad? Y en Indonesia existe un animalito que se llama civeta. Muchos piensan que es un mono, no es un mono. Muchos piensan que es un gato, no es un gato. Es más parecido como a una mangosta. Y lo que hace este animalito es que se come el fruto rojo del café. Le gusta la cerecita del café. Entonces, desde ahí empieza la calidad del café, porque la civeta solo se va a consumir el grano rojo, el que ya está maduro, ¿verdad? Entonces, que es otro tema importante al momento de cosechar el café, que ha costado aquí en Honduras, porque cortamos café verde con café maduro y eso arruina la uniformidad del café. Entonces, el gatito es como un auditor de calidad porque escoge el grano, no es un gatito, es una mangosta. Se llama civeta. Entonces, lo que hace es que le gusta la baya, pero se traga la semilla. Y tiene una enzima digestiva específica que hace que el grano germine aceleradamente, libera la cadena proteínica y le da un sabor diferente, químicamente lo cambia. Entonces el café sale por donde tiene que salir. Entonces hay personas que andan buscando las gracias del animalito en toda la finca, la recogen, las lavan, lo tuestan y ahí le matan toda bacteria y lo distribuyen a nivel mundial, ¿verdad? Es el Kopi Luwak, el café más caro del mundo. Y luego de eso viene otro proceso de producción de este café, de este grano. Después de que el animal lo ha digerido, las personas lo recogen y lo tuestan. Sí. Pero sí. Es un trabajo bastante, podría decirse, innovador o algo diferente a lo que normalmente conocemos aquí. Así es bien peculiar porque, hay que ir a buscar las gracias del animalito en toda la finca. Desde ahí ya es un trabajo diferente, ¿verdad? Pero sí, una vez tostado el café ya está listo para consumirse. ¿Y qué precio tiene una bolsa de este café? Una bolsa de 100 gramos puede costar 2.500 lempiras, más o menos. Nosotros vendemos una taza de 10 onzas a 250 lempiras, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si vos vas a Nueva York y probás querés comprar un Kopi Luwak, no te baja de $100, por ejemplo. $100. ¿Qué es de los mismos? Lo mismo. El mismo café. Es lo mismo, sí. Entonces, pero allá es más como se aprovechan de que la gente lo anda buscando y pues nosotros lo hemos hecho más como un poco de curiosidad y también un poco de promoción. Siempre vienen y nos hacen la pregunta del Kopi Luwak, ¿verdad? Y siempre está disponible en la cafetería. Y a diferencia de otros cafés, ¿cuál sería el sabor, la diferencia entre ese? Es un sabor más suave. Yo lo puedo definir como un té de café. Es suavecito el café. Tiene sabores achocolatados y también aromas florales, aunque no pareciera, pero sí. Y no te da así como asquillo. No, para nada, porque el café, vos lo lees, huele a café, está completamente limpio, tostado y pues no. ¿Y hay otros animales, a diferencia de ese, que también hagan lo mismo o es el único? Sí, en Brasil hay un ave, no recuerdo el nombre ahorita, que también lo utilizan de esta manera. Utilizan las heces y el grano está entero y lo usan. Nunca lo he probado, no te puedo decir. Sé que hubo también un intento de hacer, se llamaba el marfil negro, que era de un elefante. Un elefante. ¿Verdad? Un elefante. Pero nunca los he probado, no te puedo decir. Pero sí, realmente el más conocido, el Kopi Luwak, se hizo más famoso en aquella película de The Bucket List. Ajá. No sé si te acuerdas que salía Morgan Freeman. Uh-huh. Ahí mencionaron ese café y de esa vez se hizo. Y a diferencia de las capacitaciones o experiencias que vos hayas vivido en otros países, así como los que mencionás, ¿cuáles podrías mencionar vos así, de alguna que te haya impactado bastante
no solo en el conocimiento, sino también en las nuevas ideas que te dieron para poder seguir produciendo algún café especial o incurrir en alguna otra área específico? Bueno, siempre tratamos de estar a la vanguardia del café a nivel internacional, y eso es algo que va variando año con año, y siempre hay nuevas incorporaciones. Los métodos de extracción son interesantes, siempre sale uno nuevo, y de un mismo café vos puedes sacarle diferentes sabores o diferentes características dependiendo del método de extracción que estés utilizando. Entonces nosotros tenemos algunos en Caldis a la disposición, ¿verdad? Para que la gente pueda venir a probar y pueda ver cuál es, dependiendo del método, cuál es el que más le va a gustar. Hay algunos que salen más suaves, otros salen un poquito con más aceitito, más fuertes, más amargos o más dulces. Dependiendo del método, podemos encontrar tanta variedad. Entonces, en métodos de extracción es un mundo, es un abanico grande de opciones, ¿verdad? Y luego en la parte de las técnicas de barismo también es importante como desde el espresso, cómo sacar un espresso de alta calidad, que es la base de todas tus bebidas, hasta cómo texturizar la leche, cómo darle la consistencia adecuada para hacer las figuritas, pero también para darle una buena combinación de sabores al café. Y fíjate que hay un amigo que me dijo, si vas a entrevistar a Jorge, preguntarle, me dice, ¿por qué razón hay muchos cafés de ciertas empresas que le dan taquicardia? O sea, ¿por qué razón hay unos que son demasiado fuertes, se podría decir, a diferencia de otros, y vienen siendo casi el mismo café? Pero esa diferencia entre cafeterías me imagino que también hace un punto por el cual la gente decida o no ir a una de estas. Sí, bueno, lo que te podría causar taquicardia es la cafeína, ¿verdad? El nivel de cafeína. Aquí en Honduras utilizamos, y en toda Latinoamérica, el café arábica, que es el normal, el más cotizado. Hay otra especie de café que se llama el café robusta, que tiene el doble de cafeína. No creería que fuera eso porque es muy raro encontrar café robusta acá. Lo que creería yo es el tueste. Al momento de tostar el café, entre más tostado lo dejes, más amargo es el café. Entonces, a eso es lo que le definimos como más fuerte. Una persona te dice, yo quiero el café, me gusta fuerte, es porque le gusta amarguito. ¿Verdad? Y si le gusta suave, es que le gusta tal vez más acidito. Van a andar así todo el día. Sí, entonces eso podría causar esto. Pero el café no debería el café como tal no debería de causarte ningún problema cardíaco, ¿verdad? De hecho, el café se ha demostrado que es más del lado de las comidas saludables que de las comidas dañinas, ¿verdad? Y se han hecho muchos experimentos para demostrar esto, de que el café no te debería quitar el sueño, ¿verdad? Si te quita el sueño es porque tenés una afección que el café te activa, pero no debería de quitarte el sueño, por darte un ejemplo. Otros problemas gástricos, ¿verdad? Pero sí, el tueste, como te decía, es muy importante en el tema del café. En algunos lugares lo hacen demasiado tostado, es un café muy oscuro y ahí realmente no le sentí los sabores originales al café. Entonces se busca un perfil medio oscuro, ¿verdad? O incluso en algunas partes medio claro, pero de medio esa es la referencia, un poquito más oscuro ya te da un sabor adecuado, que es lo que nos gusta al paladar hondureño. Y sobre los métodos para preparar el café, ¿no ha salido alguno nuevo actualmente, ¿no? Siempre salen nuevos, siempre salen nuevos. Digamos, uno de los más llamativos, ¿verdad? Es el sifón japonés, que juega con la presión la presión atmosférica dentro del café. Entonces, si vos lo ves, es como que está en un laboratorio de café, ¿verdad? Entonces, le aplicas calor, ¿verdad? Y se va subiendo la presión atmosférica dentro del recipiente, y una vez le retiras el calor, entonces hace como una absorción. Entonces sube por unos tubitos y ya cae y te sirve el café directamente. Entonces, son métodos, como te digo, siempre salen nuevas empresas. De hecho, aquí en Santa Rosa se creó ¿Cuál? El Gelenca se llama. Gelenca. Fue creado por Estucafé, ¿verdad? Ellos crearon el Gelenca, que es hecho con barro lenca, ¿verdad? Y le dan una forma que ellos buscaron para servir el café de la manera más adecuada. Lo bueno que mantuvieron esa parte del nombre lenca, ¿no? Sí, realmente fue conceptual, fue algo muy llamativo y que tiene todavía las raíces de... Y utilizan el barro nada más. Sí. Sí. ¿Y a vos no te ha dado ganas de crear tu método? No me he metido en eso, pero de repente me entra la espinita para crear algo, pero sí sería interesante. Realmente que es un mundo aparte. En todos lados están creando nuevos métodos. Hay algunos que llegan a ser más populares que otros, ¿verdad? Y luego
incluso hay competencias específicas de los diferentes métodos de extracción. Hay competencia del Aeropress, hay competencia del V60. Entonces, cada barista se va como especializando en su método, ¿verdad? Y es válido también y pues, le puede sacar el máximo provecho a cada método. ¿Ustedes como empresarios tienen alguna meta futura, alguna visión clara sobre hasta dónde quieren llegar o siempre se han mantenido con la idea de tener una sola tienda o una sola sucursal aquí en el local? Nuestro sueño es ser una franquicia, ¿verdad? En algún momento hemos trabajado para ello, ¿verdad? Pero no hemos encontrado todavía el espacio sí hemos tenido ofertas de personas que lo quieren iniciar, pero nosotros somos bien recelosos con si realmente esa primera experiencia va a tener éxito o no. Entonces buscamos diferentes ángulos para poder tomar la decisión, pero sí estamos preparados. El hecho de tener una certificación a nivel centroamericano nos ha ayudado muchísimo para documentar todo, para tener todo estandarizado, para que en algún momento adecuado poder dar el paso. Pucha, está interesante este tema. Ya había hecho un podcast sobre esto del café, pero más que todo por el tema de la exportación. Pero también aquí en Honduras se importa bastante o no. Creo que no hay necesidad. No hay necesidad de importar. ¿Y de los municipios donde más producen, cuáles son? Copán, Marcala, Santa Bárbara. Lempira, ¿no? Lempira, sí. Lempira también. Sí, sí. Pues de hecho, los cafés de Honduras están divididos en 5 regiones, si no me equivoco. Son las regiones más productoras de café. Pucha, está interesante esto. Y no sé, bueno, ya para ir cerrando, puedes mencionar ahí las redes sociales. Sí, gracias. Caldis Coffee Shop en todas las redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter. Caldis Coffee con K también, Coffee, así lo escribimos. Y bueno, invitarlos a todos a que visiten la capital del buen café y estamos siempre aquí a la par de la catedral para atenderles, para demostrarles por qué somos la capital del buen café y por qué estamos nosotros considerados también. Y no te conté que estamos en el catálogo de las mejores cafeterías del mundo. Hay un catálogo que es famoso que se llama Where to Drink Coffee. Ellos mandan a diferentes expertos a diferentes países y escogen los mejores cafés de cada región. En Honduras escogieron 3 y gracias a Dios nosotros somos uno de ellos. De hecho, hemos tenido varios visitantes que vienen con su catálogo en mano queriendo probar las diferentes cafeterías y creo que eso habla muy bien del trabajo de nuestros colaboradores, ¿verdad? Y el ímpetu y las ganas que tenemos de dar lo mejor. Tal vez podemos hacer un poco más adelante sobre este tema, ya más a profundidad sobre una parte de la especialidad del café, podría ser. Perfecto, estoy a la orden. Cheque. Gracias, un gusto. Guan.